les voy a platicar un poquito de los film stocks. ¿Por qué creo que es interesante platicar de ellos? Yo llevo desde el 2011 más o menos trabajando para Getty. Antes trabajé para National Geographic aquí en México y de National Geographic le llamó la atención a Getty Images, que estaba metido ahí, vieron mi portafolio, les encantó mi portafolio y me jalaron. Me jalaron cuando Getty estaba en México y luego se fue de México. De cualquier forma, aquí abajo en los links les voy a poner un link para si se quieren meter a Getty, que entren a Getty y que manden un portafolio para que les den acceso a Getty y puedan mandar fotos. Digo, yo llevo desde el 2011, entonces se pueden imaginar que para alcanzarme está en chino. Tengo arriba de 15.000 fotos y tengo como 3.000, 4.000 videos en Getty. Tengo más, he metido más, pero me han quitado, me han quitado más. Fácilmente he metido Getty unas 25.000 fotos. Pero he aprendido a que hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Getty te da un contrato de 2 años. Entonces hay que saber eso. Entonces, si las fotos sirven, te las dejan. Pero si hay fotos de hace 2 años o más que no sirven, te las echan para afuera. Y hay que entender eso porque hay cosas que sirven y hay cosas que no. Yo sé perfectamente que hay mucha gente que no le convence el stock, la fotografía de stock. Y los entiendo. Digo, si tenemos en cuenta que Getty te paga como 50 centavos por cada foto que vendas, no es negocio, pero para nada. Eh, eh, yo lo que hago es un poquito de volumen. Me gusta el volumen. Yo creo que todo suma, absolutamente todo suma. Entonces, si en un mes estás vendiendo unas 400 fotos de 50 centavos de dólar cada una, pues sí es una muy, muy, muy buena lana. Y no es una millonada, pero es muy buena lana. Pero yo no vendo nada más de esas. Hay muchos paquetes que tiene Getty. Ya saben, tiene el paquete de web, que la foto vale $5 y Getty te paga el 20%, por ejemplo. Y, por cierto, Getty no me está patrocinando para hacer este video, pero le estoy platicando. Y hay fotos que valen un poquito más, que valen $100 o $300. No sé sé exactamente cuánto cuestan. Pero esas te da el 20% Getty. Entonces ganas un poquito más. Y hay fotos que Getty venden $500. O si es una exclusiva, creo que el precio son $20.000 que te va a pagar el 20%, que es muy bueno. Entonces de repente tengo exclusivas, vendo exclusivas y obviamente ahí mi mes, en vez de ganar $500 al mes, estoy ganando un poquito más. El mes que más he ganado, creo que he ganado $2.000. Por ahí estaba viendo un youtuber el otro día que está ganando $7.000. Entonces, no crean que es algo para dejar pasar. Getty te paga, Shutterstock te paga, Adobe Stock te paga. Hay varias, hay como 10 o 20, pero, 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 pero a mí, a mí me convenció Getty porque me explicó cómo vende y lo que pasa es que Getty tiene oficina en todo el mundo. Hay 180, 190 países en el mundo y Getty le vende a todas las agencias de publicidad del mundo. Así como también está Magnum que hace eso y está Black Book creo que hace eso. Las otras que son un poquito más chiquitas como Adobe Stock y como no, Shutterstock también hace eso. Pero Adobe Stock, por ejemplo, es mucho más chiquita y no le vende, no es esa fórmula. Ellos regalan mucha su chamba, entonces realmente yo no veo que vendan tanto en Adobe. Es más, es mucho más fácil entrar. Y de hecho, a mí me han ofrecido como 3 o 4 veces entrar a Adobe, pero yo no he querido porque estoy muy, muy cómodo en Getty. Eh, eh, estoy cómodo en Getty, me han propuesto cosas interesantes en Getty, he hecho cosas muy interesantes con Getty, entonces ahí sigo. Y al principio metía muchísimas fotos y me bateaban muchísimas fotos. Al principio me batearon muchas fotos, onda, metía 50 y de una carpeta de 50 fotos me bateaban 40. Y me decían por qué, y me mandaban una carta diciéndome por qué me habían bateado cada foto. Y así fui aprendiendo.
fui aprendiendo qué es los copyrights. En el siguiente video voy a hablar del copyright, porque es súper importante saber un poquito del copyright para que no te pase lo que a mí me pasó. Yo aprendí y yo tengo el know-how y sé perfectamente qué fotografiar y qué no fotografiar, qué vende y qué no vende, y qué necesitas permiso y que no hace falta permiso. Tomé muchísimas fotos que necesitaba permisos y obviamente no tengo, y obviamente pues no, me les dijeron adiós a esas fotos, adiós a esas fotos. Y hay otras fotos que ahí siguen. En general, hoy en día, ya después de muchos años, del 11 a ahorita que son 11 años, ya ahorita ya no me batean fotos. De repente pongan que subo 50 fotos y ahorita me batean una foto de 50 fotos o dos fotos de 50 fotos. Pero soy súper atrevido, entonces de repente mando fotos que no sé si me van a aceptar, nada más para ver si me van a aceptar. Y de repente me las aceptan y de repente no me las aceptan, y yo ya sabía digo, siempre aprendes. O algunas veces mando esa foto que sé que van a aceptar y me dicen que no porque por X razón, oye. Y lo entiendo, y lo tienes que entender, y tienes que ser muy frío en esto, porque de repente vas a mandar fotos que para ti son la foto más chingona del universo y la foto que más te gusta de todas, y esa foto te la van a empatar por alguna razón, y lo tienes que entender y tienes que ser muy frío, porque pues no importa, es un negocio y estás haciendo negocio de ello. Sí, últimamente me he dado cuenta que el video paga mejor que la foto, y entonces he estado multiplicando mis tomas de video y subiendo en video. Me ha pasado como a todos los fotógrafos que de repente te clavas en un tipo de fotografía blanco y negro, y los 6 meses te clavas en el abierto, y a los otros 6 meses te clavas en el Prime 35, y se los dejas 8 años de tu vida, y luego después de esos 8 años de tu vida te das cuenta que los telefotos nuevos están increíbles, y agarras, te clavas en tal vez un zoom increíble o un lente diferente. Es interesante como como fotógrafo vas caminando de lente en lente, y vas agarrándole como moods a cada lente, y entonces tu fotografía va como agarrando manners, y te vas enfocando, vas haciendo un estilo completo diferente de fotografía, y vas madurando como fotógrafo. Es increíble. Esta es mi plática de Getty. Si vale la pena hacer fotografía de stock, háganme preguntas para ver qué más videos hago de stock. Siempre piensen que el stock es un colchón y que les va a ayudar a tener siempre un backup. Yo uso el dinero que gano de Getty para comprar equipo. Yo por lo general no lo uso para vivir, lo uso para comprar equipo. Y de repente, por ejemplo, en la pandemia, que no tenía entradas por ningún lado más que por Getty, pues fue un super colchón, porque yo estaba ganando y toda la gente no estaba ganando, o nadie tenía chamba, y yo tenía chamba porque estaba haciendo Getty. Y todo el mundo me decía, ¿por qué tienes dinero? Y pues era porque llevo muchos años haciendo una chamba que me procura dar dinero cuando no estoy haciendo nada. Y es muy interesante esto. El stock sí sirve. Y los que les digan que no sirve el stock de nada están mintiendo, o nada más tienen 50 fotos vendiendo, y eso no va a hacer nada. Otra cosa, cuando yo empecé con Getty hice una prueba de 400 fotos, subí 400 fotos a ver si vendían, y como a los 2 meses recibí un cheque de $700. Eso hizo que me diera cuenta que era un negociazo, y de ahí me clavé. Y empecé a subir y subir y subir. Y hubo un rato que no me pagaba bien. Me pagó $100, $50, $200. Un mes me dio $25. No, creo que lo mínimo que te pagan es 100. Entonces algún mes no me pagó, o 2 meses no me pagaron, o en un mes me pagaron $100. Y esos duelen muchísimo, que te paguen $100. Pero el chiste es seguir subiendo y seguir subiendo. Mientras más fotos subes, más ganas. Mientras menos fotos subes, obviamente no es un negocio, y obviamente te va a dar flojera seguir subiendo. Si es un poquito difícil estar subiendo,
porque tienes que subir y explicar de qué se trata la foto. Y pues si no te gusta escribir, olvídate, este no es un buen camino. Pero si te empujas un poquito y subes tus fotos, al rato vas a tener un portafolio súper grande, porque también te das cuenta con el stock qué fotos son tu estilo y sabes perfectamente cuáles se venden, cuáles no. Por ejemplo, yo tengo una idea en general cuál es la foto que más vende de Getty mía, y pues esa la puedo poner en una exposición en algún lado para poder vender con esa foto. Y otra cosa, sí, o sea, sé cuáles son las 20 fotos que más venden mías y sé perfectamente qué puedo hacer con exposición con esas fotos. Y también eso, Getty tiene un software, el software para los fotógrafos que trabajan con Getty, que te va diciendo qué tipo de fotos tomar, te va guiando, te enseña cómo tomar, qué está de moda, todo eso. Y aparte te dice cuáles son tus fotos favoritas, cuáles se venden más, todo eso. Creo que hay una foto mía que ha vendido como 4.000, no, 4.000 veces, no. He vendido en total en Getty como 9.000 fotos. No, esa foto sí se vende como unas 300 veces, no más, pero por ahí anda. Y es interesante ese tipo de datos. Pues háganme preguntas de Getty o de stock y les cuento todo lo que quieran saber de stock. Sé muchísimo. Llevo muchos años en este rollo del stock. Gracias. Y gracias por seguirme. Y inscríbanse a este canal para que pueda crecer. Y les prometo que cada vez voy a hacer más videos y más videos. Pero casi no tengo tiempo. Pero ya saben, va. Gracias. Bye.